que hemos estado entrevistando a Pablo Diez, corresponsal allá en Beijing de ABC a nivel mundial. ¿Cómo está la situación allá en China, Pablo Diez? Buenos días. Hola, buenos días, buenas noches aquí. Yo estoy en concreto en Shanghai en estos momentos y aquí la epidemia pues ya parece controlada porque han sido 7 semanas de guerra total contra el coronavirus que ha incluido el cierre de la provincia de Hubei donde se desató la epidemia el 23 de enero con 60 millones de personas que han estado encerrados en sus casas. Además de ellos, también el resto de China se paralizó y durante estas 7 semanas prácticamente los 1.400 millones de personas que viven en China han estado en su casa sin salir y con los transportes prácticamente cortados y se ha detenido totalmente la actividad. Gracias a estos esfuerzos y a estos sacrificios, después de 7 semanas, ya la epidemia se ha controlado, se ha reducido el número de casos diarios, que ya son realmente menos de 10 cada día, y muchos de estos, o la mitad de estos, de casos diarios son ya casos importados de personas que vienen a China y son detectadas en los aeropuertos. Y el resto son casos que se están produciendo solamente en la ciudad de Wuhan, que fue donde estalló el coronavirus. Por lo tanto, el resto de China ahora mismo está volviendo a la normalidad poco a poco, como puedo ver yo, por ejemplo, en las calles de Shanghai, donde cada vez hay más gente y la gente pues ha vuelto también al trabajo, sobre todo también ahora que empieza el buen tiempo, a las terrazas, menos a las tiendas o menos a los sitios interiores porque todavía hay bastante miedo a los sitios cerrados y muchísimos controles. Todo el mundo lleva máscaras todavía y también para entrar en algunos centros comerciales y tiendas te toman hasta la temperatura o incluso registran tu nombre. Hay también unas aplicaciones en el teléfono móvil donde, dependiendo de los lugares donde hayas estado, hay unos códigos QR que sirven de semáforo a la hora de salir a la calle. Cuando, por ejemplo, una persona vuelve de otra ciudad y llega aquí a Shanghai, tiene que estar 14 días en cuarentena y así se lo indica el código QR en rojo. Si sale a la calle y se encuentra con el código, la policía la encuentra con el código QR en rojo, o si intenta entrar en un sitio y aparece el código QR en rojo, tiene que volver a su casa y puede ser penalizada. Por lo tanto, solo pueden circular por la calle los que tengan el código QR en verde. Y con todas estas medidas es como China finalmente, en menos de 2 meses, ha conseguido controlar esta epidemia que ya se ha convertido en una pandemia y que está propagándose vertiginosamente por todo el mundo. Entonces, podemos decir que la epidemia en China, ojo, reiterando, se ha controlado, se empieza a volver a la normalidad, así es como dijiste, Pablo. Sí, ¿Sí? efectivamente. Ha costado mucho porque, por ejemplo, hoy han salido datos económicos y el impacto económico ha sido incluso peor de lo que se esperaba. La producción industrial se ha desplomado un 13%, las ventas al por menor un 20%, la inversión en activos fijos también un 24%, y todo esto refleja la parálisis que ha sufrido China durante las 7 últimas semanas para contener el coronavirus, y gracias a todos estos esfuerzos y a este gigantesco impacto económico que se notará en el PIB del primer trimestre, que puede sufrir una contracción histórica, pues China ha conseguido controlar la epidemia y sí se puede ver, por lo menos lo puedo ver yo aquí en Shanghai, una vuelta a la normalidad. Y en las grandes ciudades chinas también están regresando a esta normalidad, aunque todavía con mucha precaución y mucha cautela para que no pueda haber brotes. ¿Con cuánto cierra? Al final va a cerrar. ¿Cuántos hay? Sí, las cifras que tenemos ahora en China, cifras oficiales, son 80.000 contagiados, algo más de 80.000 contagiados y unos 3.200 muertos. Pero es importante que tengamos en cuenta que la inmensa mayoría de estos 80.000 contagiados y 3.200 muertos están localizados en la provincia de Hubei, que tiene 60 millones de habitantes, y sobre todo en su capital, Wuhan, que fue donde estalló la epidemia. Eso significa que, como se llevó a cabo este cierre de la provincia y esta cuarentena el día 23 de enero y se paralizó todo el país,
la epidemia, la enfermedad se acotó en esa provincia de 60 millones de habitantes. Y este escenario es perfectamente repetible en cualquier país grande de Europa, como estamos viendo, por ejemplo, ahora en Italia o en España, donde los casos han aumentado muchísimo. Porque cuando decimos que en China ha habido 80.000 contagiados, no es en todo el país, sino sobre todo en esa provincia. Los casos fuera de esa provincia se cuentan en algunas ciudades, pues a lo mejor por 100, 200 o 300 y con muy pocos fallecidos. Ese es el auténtico peligro al que nos enfrentamos aquí y que yo, con mi experiencia desde principios de la epidemia aquí en China, lo había advertido también en España y me gustaría aprovechar esta oportunidad para advertirlo también en México. Esta epidemia, este coronavirus, no es una gripe, no solamente afecta a las personas mayores o a las personas con patologías, que son las que más lo sufren, pero también afecta a todo el mundo. Y aunque el tanto por ciento de personas que se contagian, el 80%, sus síntomas no son demasiado graves, se contagian tantas personas que solamente el 20% de las personas que se contagian colapsan los sistemas sanitarios, colapsan los servicios de emergencias. Y el 10% de ellos están ahora mismo, por ejemplo, en España o en Italia, utilizando esos servicios de emergencias y colapsando totalmente el sistema sanitario. Por lo tanto, se trata de un riesgo enorme que además provoca la disrupción total de la vida en un país, como hemos visto aquí en China en 7 semanas, como estamos viendo en Italia y como estamos viendo también en España, donde han cerrado todas estas poblaciones para que no se siga propagando la epidemia. ¿Cómo podemos interpretarlo acá hasta México, hasta Sonora, Pablo, esta información entonces? Porque estamos todo, pues basándonos en posturas oficiales a cómo está la situación. Aquí apenas empieza esta, vamos a decirlo, propagación. Hay 53 casos confirmados, hasta ahorita ninguna muerte, una persona en estado crítico. ¿Crees que esto vaya a evolucionar acá o tomando en cuenta que ya hay un control allá? Pablo. Yo, por supuesto, creo que sí que va a evolucionar, por desgracia, porque 50 casos es lo que había en España a finales de febrero, el día 25 o 26 de febrero. Hoy estamos a 16 de marzo, España ya es el segundo país con más casos del mundo después de China. Está ya por los 10.300 fallecidos. La explosión de la epidemia es exponencial, tiene un ritmo vertiginoso y en 2 semanas solamente puede paralizar el país como ha hecho en España. Como bien sabéis, España ahora mismo está en estado de alarma, tiene que estar todo el mundo en sus casas sin salir, como también estuvieron en China durante las 7 semanas y como también está Italia. Y recuerdo que hace solamente una semana, el domingo anterior, en España se estaba celebrando una gigantesca manifestación por el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Se estaban celebrando unas fiestas multitudinarias en Valencia, Las Fallas. Se estaban celebrando partidos de fútbol también, con mucha gente, el clásico entre el Madrid y el Barcelona. Y ahora, una semana después, España es el segundo país con más casos del mundo y donde la gente tiene que estar en su casa. Por lo tanto, creo que tenemos que aprender de los errores que se han cometido en el resto del mundo, errores que también cometió China, porque antes de que estallara la epidemia en la ciudad de Wuhan, también hubo un banquete multitudinario con 40.000 personas que se estaban preparando para el Año Nuevo Lunar. En el sur, otro país muy afectado, la propagación ha sido a través de las misas multitudinarias de una secta cristiana, cuyos fieles copan el 60% de todos los contagiados que hay, que también son 7.000 contagiados. En España, por supuesto, pues también todas estas manifestaciones, estas fiestas multitudinarias, estos partidos han provocado esta explosión que han hecho que ya sea el segundo país con más casos del mundo. Y yo veo con preocupación la situación en México, donde se siguen celebrando fiestas, conciertos y sobre todo donde hay poca conciencia social sobre la gravedad de la enfermedad, tanto por parte de las autoridades como por parte de la sociedad y también como por parte de los medios, porque no se trata de crear alarma ni de asustar a nadie, sino simplemente de decirles que estamos ante una enfermedad muy contagiosa que es capaz de interrumpir totalmente la vida en un país y colapsar los sistemas sanitarios. Por lo tanto, tenemos que estar preparados sin miedo, sin pánico, con calma, pero siendo muy conscientes de que nos enfrentamos a un riesgo tremendo como se está viendo
en todos los países por donde está pasando el coronavirus. Bien, entiendo. Oye, ¿no hay ninguna vacuna que se haya mencionado ya en China que hayan generado hasta ahorita? ¿Cómo fue que lo lograron Todavía no hay contener? vacunas ¿Cómo fue que lo lograron y contener? todavía no hay vacunas. Se está trabajando a contrarreloj sobre ellas, pero por supuesto tardarán todavía bastantes meses. Hay medicamentos que se pueden utilizar y que consiguen hacer que se curen las personas, porque no olvidemos que de los 80.000 contagiados que ha habido en China, han muerto 3.200. Eso significa que todos los demás se han recuperado. Ahora ¿Cómo todavía fue que lo quedan lograron varios. contener, Pablo? Pero a lo que me refiero, para cerrar, ¿cómo fue que lo Lo, lograron lo- contener lo, en lo- China? lo lograron contener muy sencillamente, parando el país completamente, Parando el país. parando la nación más poblada del mundo. 1.400 millones de personas se han quedado en sus casas durante casi 2 meses para que la enfermedad no se propague, para detener la epidemia. Y así es como también se parará en España o en Italia, que también se han parado ahora. Ujú. Ese es un dato muy importante. Entonces, parando las actividades del país, parando las actividades públicas, educativas, industriales, empresariales, es como se frenó la propagación. Punto, porque no hay una vacuna hasta ahorita. ¿Sí? No hay vacuna, hay medicamentos que hacen que la mayoría de los pacientes se recuperen, pero el problema es que es tan contagioso que infecta a tantas personas que aunque solamente el 20% de ellos necesiten esa atención sanitaria, muchos de ellos colapsan las emergencias sanitarias, porque el 10% de los pacientes de coronavirus ahora en España y en Italia están utilizando las UCI, los sistemas de cuidados intensivos, que ya de por sí están desbordados y ahora se enfrentan con esta avalancha de enfermos. Los enfermos sobre todo sufren neumonía y lo que necesitan son máquinas respiradoras, de las cuales no hay muchas en ningún sistema sanitario, y también habitaciones de presión negativa, los más graves, para que no contagien a los demás y no propaguen el virus por el hospital. Por lo tanto, este es el mayor peligro de esta enfermedad. Te agradezco mucho, Pablo Díez, desde China, desde Shanghái, y con este análisis y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a vosotros y por favor cuídense mucho y mi consejo es pasen el mayor tiempo que puedan en su casa y por supuesto pues estrenen la higiene de las manos, porque el mayor contagio sobre todo está en las cosas que tocamos, porque en la superficie se puede caer el virus y luego nos tocamos los ojos, la nariz o la boca y nos podemos contagiar. Pero lo más importante es pasar el máximo tiempo posible en casa y reducir al máximo la vida social. Muy bien. Gracias, te agradezco mucho tus recomendaciones de China. Me voy a Washington con Jesús Esquivel.